y trabajo en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio y también soy profesor de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA porque soy una física devenida astrónoma, sin saber mucho de astronomía, pero que le encantó el sol. Entonces, en general los solaristas, nos llamamos así, somos todos físicos. Bueno, excepto Eve, que es ingeniera, con lo cual todavía es más difícil, porque es una ingeniera devenida astrónoma. Casi toda la gente que se siente mendoza también son todos ingenieros. Bueno, no, es cierto. Al final de todo van a ver la lista del grupo de miembros del grupo de física solar y excepto Eve, que es ingeniera, somos todos físicos. Bueno, Fernando. O sea que yo de astronomía no sé mucho. Es más, no sé nada. Vamos a empezar así, por eso. O sea, del sol sí, pero del resto no me pregunten, ¿está bien? Bueno, esta charla se aparta un poco de las que se dieron hoy, porque es una charla de sol-sol. O sea, este es el sol y voy a presentar al sol. El sol y no la actividad solar, porque esa se la dejo a Eve, fue una discusión entre las dos y entonces a mí me toca el sol más aburrido, pero no por eso menos interesante. ¿Está bien? Vamos a empezar a ver. Voy a empezar con una muy breve e incompleta reseña. Muy breve e incompleta porque voy a nombrar solo dos hitos que para mí son importantes en cuanto al estudio del sol, pero no más que eso. Y después voy a hablar de las características globales de la estrella Sol, el Sol como una estrella más entre todas las estrellas, de la estructura del Sol, el núcleo, la atmósfera y su variabilidad. O sea que vamos a viajar por el Sol desde el interior hasta el viento solar. Entonces por eso esto se aparta de lo que hemos visto de cultura, de cosmologías y cosmogonías, o sea, esto es directamente el Sol como objeto de estudio. Bueno, y como siempre uno empieza diciendo, miren qué importante que es el Sol, porque desde el inicio de la humanidad se dio cuenta que el Sol era fundamental para la vida. A tal punto se dio cuenta que fue un dios. Pero poco tiempo después, bueno, tal vez unos 500 años después, o algo así, el Sol pasó de ser una deidad a sorprender como objeto de estudio. Y acá están mis dos hitos que son para mí muy relevantes en cuanto al estudio del Sol y su variabilidad. Uno es en el 1600 la observación minuciosa de manchas en una pelea entre Galileo Galilei y Christoph Scheiner por a ver quién era el que había visto las manchas por primera vez, quién había tenido el mejor telescopio y quién había hecho el mejor registro del tránsito de las manchas en la superficie del Sol. O sea, acá me fui a leer un poco de historia de Galileo y Scheiner y realmente parece que fue una pelea de aquellas, porque Scheiner decía, yo fui primero, y Galileo decía, no, y bueno, y como siempre Galileo publicó antes que él, entonces como publicó antes que él, nosotros hablamos de Galileo, el telescopio y las manchas solares y nos olvidamos de este señor. Pero bueno, cabe resaltar que fue una pelea. Bueno, entonces uno de los hitos importantes es la observación de manchas de manera minuciosa, porque se habían observado antes, detallada, asociarlas a la rotación solar, ver cómo variaban. O sea, eso me refiero con minucioso. Y a partir de esta observación de manchas que empieza siendo discontinua en esta época, pasa a ser diaria a partir de 1818 y ya con ciertas normas a partir de 1848 sobre cómo hay que contar las manchas en la superficie solar, que es cuando aparece Wolf y el número de Wolf. Otro hito importante, que para mí es importante porque nos lleva a poder entender cuál es la composición química de la atmósfera solar, es el inicio de la espectroscopía, con Wollaston
que notó líneas negras en el espectro solar, o sea, líneas en absorción, hasta que llegamos a Fraunhofer, que entonces intenta hacer una pequeña identificación con su espectrógrafo, y a partir de ahí, si quieren, iniciamos el estudio de las características, la estructura y las variaciones y las propiedades de la atmósfera solar. Entonces esta es mi muy breve e incompleta reseña, porque hay muchos más, pero para mí son dos de los hitos más relevantes en el estudio del Sol. Bueno, ¿y de dónde vienen los datos nuestros hoy en día? Bueno, nosotros tenemos observatorios solares, y hay observatorios solares en todo el globo. El Sol debe ser el objeto más monitoreado, con más detalle, de todos los objetos estelares. O sea, uno lo ve y tiene datos prácticamente bajados ahora, con pocos minutos de diferencia, y después les voy a mostrar una página web donde pueden ver los datos solares, y se lo monitorea y se lo observa en cadenas de observatorio. Yo puse algunos, puse el de Pic du Midi, porque le va a hablar Eve, porque ahí fue donde Bernard Liot instaló su coronógrafo, y por primera vez, o sea, eclipsó el Sol, pero con un instrumento. O sea, no esperó a la Luna, sino que ocultó el disco del Sol para ver la corona con un instrumento que se llama coronógrafo, y lo instaló en este observatorio. Bueno, puse observatorios en el óptico y en radio, porque son las ventanas que tenemos más usadas, digamos, donde la atmósfera nos permite, nos deja ver al Sol. Y acá está el radiógrafo de Novellama, miren el arreglo. Lo que pasa es que en radio, para tener imágenes del Sol con muy alta resolución, se necesitan arreglos de antenas muy grandes, o tener una muy gran antena. O sea, o tenemos muchas chicas o tenemos una muy grande. Así es como conseguimos resolución espacial. Temporal no hay problema, pero espacial demanda mucho más esfuerzo. Y después, bueno, ¿por qué no voy a poner nuestros telescopios solares, de los cuales le va a hablar Carlos? Con lo cual lo único que hay acá es una linda foto con este es el Mercedario, ¿verdad? ¿Está atrás? Claro. Entonces acá tienen, este es el ASTA, este es el MICA. O sea, ASTA viene por H-Alpha Solar Telescope por Argentina, y el MICA por Mirror Coronagraph por Argentina, porque los dos fueron instalados con una colaboración con el Max Planck de Alemania. Entonces, bueno, sus nombres están en inglés. Bueno, y los datos que tenemos ahora no solo vienen de observatorios terrestres, porque bueno, la atmósfera nos cubre gran parte del espectro solar, y entonces necesitamos observatorios en el espacio. Y bueno, acá puse desde 1991 hasta hoy en día los más relevantes. Este japonés funcionó del 91 al 2001, y puse solo uno de sus instrumentos porque es el que van a ver alguna imagen. O sea, no puse todos los instrumentos de todos, sino aquellos de los cuales yo me voy a mostrar alguna imagen. Y a partir de acá voy a decir SXT, SOHO, IT, Trace, SDO, y no voy a nombrarlos, por eso en este están los nombres, nunca más. O sea, porque estamos tan acostumbrados a los acrónimos que realmente yo uso el acrónimo. Entonces tenemos del 91 al 2001 el IOCO. Es de este observatorio que se pensaba, o sea, el Solar Heliospheric Observatory, se pensaba que iba a durar unos pocos años. Estaba planeado para menos de 10 años, 2 años eran, ¿no? Sí, 2 años, Eve me dijo 2 años, y todavía tiene instrumentos funcionando. Es más, apagaron instrumentos que estaban funcionando, porque bueno, se lanzó esto. Entonces, que tenía mucha mejor resolución espacial y temporal, por ejemplo, en instrumentos del extremo ultravioleta, pero de este todavía funciona. ¡Ja! Me comí una C. Esto es LASCO.
no LASO. LASCO es el Large Angular Spectrographic Coronagraph y sigue funcionando porque es el coronógrafo en el espacio que tenemos en el punto de Lagrange L1 enfrentando directamente al Sol. Entonces ahí podemos monitorear bien todas las eyecciones solares que vienen hacia la Tierra. Entonces el LASCO está ahí para monitorear lo que ahora, en este momento, no ven los coronógrafos de estéreo porque ya están casi del otro lado del Sol. O sea, el estéreo son dos satélites, dos naves, una tirada hacia adelante en la rotación terrestre y otra hacia atrás, que rodean al Sol. Entonces, como bien dice ahí, uno tiene una observación del Sol de varios lados de sus caras, o sea, por dos lados, si quieren, cuando están en 180 grados, o sea, separados 90 respecto de la Tierra, y acá tienen el SOHO, vemos 360 grados, ya vemos todo el Sol. ¿Está bien? Porque los dos laterales observan, o sea, del Sol esto tenés en dos lados, tenés enfrente el SOHO y entonces tenés una hermosa vista 360 en los estéreos y monitoreas la Tierra con el SOHO. Bueno, después tenemos el Transition Region and Coronal Explorer, que junto con en el extremo ultravioleta funcionó muy bien, pero tenía mucha mayor resolución espacial, terminó en el 2010, y hoy tenemos el Ginode, el estéreo y algunos instrumentos del SOHO mirando al Sol. ¿Está bien? Hay otros más, puse los más importantes. Hay otros globos que se tiran por un tiempo limitado, algunos otros satélites que no vuelan o han volado por tiempos limitados, pero estos serían los más relevantes. Entonces, para ver la parte del espectro que nuestra atmósfera filtra, tenemos que salir al espacio. Y se sale al espacio. Bueno, y ahora empieza la parte más aburrida. El Sol es una estrella, como todos ustedes lo saben, y es nuestra estrella. O sea, es nuestra estrella. Es más, es algo así como la estrella patrón. Las masas estelares se miden en tantas masas solares. Los radios estelares se dan en tantos radios solares. O sea, es como nuestra, es el patrón de las estrellas, lo cual no quiere decir que sea un patrón en todas sus características, sino que medimos varias propiedades de las estrellas en cantidades respecto del Sol. O sea, cómo comparan con el Sol. Bueno, obviamente si estamos metidos adentro de la galaxia no podemos ver toda nuestra galaxia, aunque hoy en día se ve bastante de nuestra galaxia, se ve el bulge, se ve la zona de los brazos, pero nunca la vamos a poder ver así porque estamos adentro. Entonces lo que tenemos acá es una visión artística y nosotros viviríamos más o menos por acá, en el brazo de Orión, y gracias a Dios vivimos en las afueras de la galaxia, o sea, no donde está el tumulto y el gran despiole, que sería el núcleo, o sea, por suerte vivimos en las afueras y por eso estamos ahí, digamos, por eso seguimos. ¿Cómo la vemos? Bueno, esta es una foto que bajé de la página del tablero, así que supongo que fue tomada ahí. Nosotros vemos la Vía Láctea como una banda lechosa, por eso la Vía Láctea. Y acá tenemos la Cruz del Sur, el saco de carbón, y bueno, así la vemos nosotros. O sea, si salimos a un día con poca contaminación lumínica, vamos a ver esto, o tal vez mejor que esto. Entonces ahí está el Sol. Y bueno, el Sol sigue siendo una estrella, y como buena estrella tiene su lugar en el diagrama de Hertzsprung-Russell, que es un diagrama en donde los astrónomos ubican a las estrellas teniendo en cuenta su color, o sea, su clase espectral y su luminosidad. El Sol está aquí, es una estrella, vamos a decirle cualunque, si quieren decirlo así, es una estrella de secuencia principal, no es una gigante roja, no es una estrella, una enana blanca, está donde hay montones de estrellas en nuestra galaxia. Es una G2.5, G2 de secuencia principal. Para este lado tienen las estrellas rojas frías, para este lado tienen las estrellas azules
calientes, y estos son los tipos espectrales. Entonces nosotros andamos por aquí. Pero, a pesar de ser cualunque, y es algo que uno tiene que acordarse, el Sol es una estrella variable. Obviamente no es una gran estrella variable que tenga grandes eyecciones, grandes fulguraciones, y gracias a eso nosotros estamos viviendo aquí, y a la atmósfera que nos protege. O sea, digámoslo así. Si fuese una estrella con una fuerte variabilidad, con manchas enormes, que las hay estrellas así, tal vez no estaríamos, por lo menos no estaríamos aquí en estas condiciones, no seríamos como somos. Por ahí podríamos ser de otro tipo, no lo sé, pero no seríamos cadenas de carbono con agua y todo lo demás como somos. Seríamos tal vez distintos. Entonces hay que acordarse de eso. Es una estrella de secuencia principal. Hay montones, pero es variable. Y eso es lo que va a hablar Eve sobre la variabilidad del Sol y la climatología espacial. ¿Tá? Yo me voy a quedar en el Sol quietecito nomás, como... O sea, me costó mucho, porque yo hago actividad solar. Ese es el problema. Conste que me costó mucho. Bueno, y sigamos. Bueno, cosas que a uno les... O sea, tal vez nadie se va a acordar de esto, pero a veces habría que acordarse que... O sea, esto obviamente... está Plutón, que ahora es un planeta... No, dejó de ser planeta, es un planetita, es chiquitito. Pero esto es para tener una idea de tamaño. Y bueno, el Sol tiene 109 radios terrestres, 335.000 masas terrestres, esta es la densidad, esta es su gravedad, la distancia son 15 millones de kilómetros, 150 millones de kilómetros, perdón, y un fotón emitido en la superficie solar tarda 8 minutos. O sea, nosotros vemos lo que le pasa al Sol 8 minutos después que le pasó. La edad, y lo que va a ser importante para explicar la variabilidad del Sol, la generación del campo magnético, es que el Sol no rota como un rígido. El Sol no es un rotador rígido. El Sol rota de manera diferencial en su superficie, y después vamos a ver también que rota de manera diferencial en profundidad, hacia su interior. Entonces el Sol, y esto es importante para explicar la generación del campo magnético, la variabilidad del Sol en la superficie, etcétera, etcétera. El Sol tiene un periodo de unos 25 días en el ecuador y a 80 grados de latitud más o menos 32 días, con lo cual quiere decir que rota más rápido en el ecuador que en los polos, ¿sí? Y bueno, estas mediciones de rotación superficial se hacen observando estructuras en la superficie del Sol y viendo cuánto tiempo tardan en transitar la cara visible del Sol, por ejemplo. Entonces esto lo puse acá porque es importante. Es una de las bases de la variabilidad del Sol. Bueno, y ahora viene la estructura del Sol. El Sol tiene un interior y una atmósfera. El interior no lo vemos. Nosotros no vemos el interior. El interior lo tenemos que adivinar, si queremos decir así, con las observaciones que podemos hacer en su superficie. ¿Está bien? Nosotros no vemos el interior del Sol, pero sí vemos la atmósfera. Bueno, aunque no lo vemos, y por lo que uno puede medir, y modelos de interior, una serie de cosas, en el Sol uno infiere indirectamente sus distintas capas, un núcleo, una zona radiactiva y una zona convectiva. La atmósfera sí se ve, es transparente la radiación, los fotones se escapan, eso es lo que vemos, y se la clasifica básicamente en fotosfera, cromosfera y corona. Vamos al núcleo. En el núcleo del Sol se genera la energía se genera por fusión de hidrógeno en helio, ¿está bien? Por procesos de fusión. Acá más o menos hay un esquema del ciclo más típico en estas estrellas, que es el ciclo protón-protón, en donde salgo de dos protones, produzco cositas intermedias, neutrinos, produzco deuterio, produzco fotones, y al final termino con helio, ¿sí? O sea, núcleos de helio y protones que sobran. O sea, cuando termino con esto tengo helio, luz y neutrinos.
fotones, helio y neutrinos. ¿Está bien? O sea, lo que voy a terminar viendo, después viendo la luz, el Sol se va a terminar teniendo helio, pero después del helio hay otras cadenas y otras reacciones nucleares, con lo cual voy a producir otros átomos pesados. Lo sorprendente es que para generar la energía radiada por el Sol, 700 millones de toneladas de hidrógeno se tendrían que fusionar por segundo. Pero de esos 700 millones de toneladas de hidrógeno, hay solo, de vuelta me comí otras letras, bueno, estoy disléxico. 7 millones. Hay 4 millones por segundo. 4 millones por segundo que son pura energía. Es energía. O sea que el resto de todas estas toneladas se quedan en subproductos en otros elementos. ¿Está bien? O sea, de todos estos millones de toneladas, 4 millones son pura energía. Y solo el 10% del Sol tiene la temperatura suficiente para que resulte, para que haya estas reacciones. ¿Está bien? Entonces, este 10% del Sol es un cuarto del radio solar. El radio solar son 700.000 kilómetros. O sea, en un cuarto del radio solar tengo el horno que me genera la energía. ¿Está? Ahora está. Esta me cuesta un poco. Luego del núcleo viene la zona radiativa. En la zona radiativa la energía se transporta por radiación. Dada la densidad que hay, un fotón generado en el núcleo, para atravesar la zona radiativa, como choca todo el tiempo, tarda cientos de miles de años en atravesarla. O sea, para que un fotón generado en el núcleo atraviese la zona radiativa y llegue a la zona convectiva, por todas las colisiones que sufre contra el material y mismo entre los mismos fotones y transformaciones, tarda este tiempo en llegar a la base de la zona convectiva. Bueno, acá tienen las temperaturas, las densidades, donde tengo 1.000.000 de grados, etc. Bueno, como el horno está acá, la temperatura empieza a disminuir hacia afuera y también disminuye la densidad. Luego de atravesar la zona radiativa por las condiciones de temperatura y densidad, arranca lo que se llama la zona convectiva, en donde el transporte se hace por convección. Algo así como la olla de la polenta. O sea, usted tiene la olla con polenta, y digo polenta porque hace plop y simula muy bien el movimiento de los gránulos que después les voy a mostrar. Entonces, cambia el transporte por radiación a ser por convección, a todas unas condiciones que no voy a decir ahora ni las voy a escribir. Y entonces ahora hay movimientos convectivos, como los cuando agarran la olla, la ponen en el fueguito, empieza a hervir la polenta, sube, caliente, llega a la superficie, se enfría, hace plop, cae y vuelve. O sea, eso es lo que hace. O agua hirviendo, es la misma historia. ¿Qué? Hace la mermelada. Sí, cuando uno ve cómo circula. Entonces, a esta zona, la radiativa llega hasta 0.86 radios solares y la convectiva llega hasta la superficie solar, hasta donde empieza la atmósfera. Donde termina la zona convectiva, que terminan estas celdas convectivas, empieza la fotósfera. Fíjense, hay celdas convectivas de mayor y menor escala, y ahí empieza la fotósfera y estamos en unos 6.000 grados y esta densidad. Y acá yo puse, esto es una simulación de la convección solar, es una simulación de un código numérico. O sea, es una simulación de computadora, pero no es artística, es real, real. Alimentaron a una computadora con las condiciones que hay que ponerle para tener convección, y esto es como uno lo vería. A ver si lo puedo hacer. Les pasa que no pude poner esta no la pude poner dentro de la estoy llamando de afuera, por eso tengo que ir a apretarla así. Bueno, acá hay vórtices más grandes y hacia arriba tenemos los vórtices más pequeños, como en este dibujo. ¿Está bien? Bueno, entonces si seguimos ahora no habla, porque no estar encima del computador. Ahí está.
Bueno, entonces si uno ahora quiere resumir lo que dije, ahora esto sí es una simulación artística, ahí tenemos el interior, los dos protones golpeándose la cabeza, el otro es el núcleo, ahí tenemos el núcleo, la zona radiactiva, la zona convectiva, la energía que viaja de acá a través de todo esto y llega a la superficie en donde después vamos a observar los fenómenos activos solares. ¿Está bien? Entonces lo que uno puede acordarse es que la temperatura y la densidad caen entre 10.000 y este es un número 1 por 10 a la 9, yo lo escribí así pero me cuesta trabajo decirlo, pero es 1 por 10 a la 9 veces. Esto es lo que cae en la temperatura a través del interior desde estos valores y la densidad hasta estos valores en la base fotosférica. Para que tengan idea de dimensiones. O sea, caemos en temperatura 10.000 veces y 1.000 millones en densidad. ¿Está bien? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cómo está compuesto el Sol? Es gas muy caliente, plasma. Es plasma, gas completamente ionizado. Los electrones escapan de los núcleos. Lo que tenemos es plasma en movimiento. Plasma en movimiento, electrones, protones en movimiento, implica corrientes. Y si tenemos corrientes, si alguien se acuerda del señor Ørsted, no sé si se acuerdan de la experiencia de Ørsted, tenemos campo magnético. O sea, tenemos todos los ingredientes para tener un sol activo. ¿Está bien? Entonces, yo acá más o menos puse la composición. 73% de hidrógeno, 25% de helio y elementos más pesados. De estas las proporciones son muy chicas. ¿Y cómo sabemos que están estos elementos más pesados? Y bueno, porque vemos los espectros. Gracias a los señores que desarrollaron la espectroscopía. Entonces tenemos carbono, oxígeno, hierro, níquel, magnesio, neón, níquel, silicio, azufre, etc., 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 ionizados. Y altamente ionizados. Tenemos hierro 13 veces ionizado, por ejemplo. Voy a mostrar algunas imágenes en hierro. Bueno, ahora vamos a hablar como los astrónomos. Hierro 14, cuando un astrónomo le diga hierro a ustedes, hierro 14, está diciendo hierro 13 veces ionizado. O sea, así de sofisticados estamos. Cuando le diga H1, no es hidrógeno una vez ionizado, es hidrógeno neutro. O sea, no sé por qué le ponemos un romano, un número romano, y bajamos en 1 el grado de ionización. O sea, y eso me lo tuve que aprender. Porque como dije, yo soy física devenida en astrónoma. ¿Está bien? Sigamos. Bueno, ahora la gran pregunta. ¿Y si no veo el interior, cómo sé cómo es el interior? Es la estrella que está ahí. Entonces, lindo para probar las teorías de interiores estelares. Bárbaro. La vemos y la vemos muy, muy bien. La mejor resolución espacial en el Sol es, creo, del Solar Optical Telescope, que llega a, si no quiero decir macanas, pero 0.2 segundos de arco. Un segundo de arco en el centro del Sol son 725 kilómetros. Si yo distingo 0.2 segundos de arco, distingo 0.2 por 750 kilómetros. O sea, puedo ver dos puntos distintos en el Sol que distan menos de 300 y pico de kilómetros. ¿Está bien? O sea, lo veo muy bien. Y la mejor resolución temporal viene del radio y está del orden de 10 a la menos 3 segundos por lo mejorcito que se puede ver. ¿Está bien? O sea, se la ve muy bien. Entonces está muy buena para probar teorías. Para ver, bueno, veamos cómo es el interior. Bueno, una manera es comparar los modelos del interior del Sol con observaciones de zonas que sí vemos. Eso es una. Testeemos las predicciones de las teorías contra lo que sí vemos, a ver si vemos lo que deberíamos ver. La otra, por la cual los físicos solares se rompieron la cabeza, no solo los físicos solares, sino todos los astrónomos, es que cuando contaban los neutrinos que venían del Sol,
considerando que se ocurrían todas las transformaciones que tenían que ocurrir en su núcleo, contaban 1/3 de lo que deberían contar. O sea, contaban menos neutrinos. Años y años rompiéndose la cabeza, poniendo instrumentación cada vez más sofisticada para poder contar estos neutrinos, hasta que se dieron cuenta que el neutrino oscilaba. Un neutrino emitido en su viaje podía cambiar en 3 tipos de neutrinos distintos, y los detectores que estaban poniendo en tierra medían solo uno de los 3 tipos. Solución, me faltaba 1/3, hay 3 tipos, los otros no los veo, no los miro porque no pongo el detector. Eso fue un premio Nobel del 2002. Ahora me voy a acordar, Davis y No fue Bacall. Bacall fue el que se peleó con medio mundo diciendo que qué pasaba con los instrumentos. No, el Nobel es de Davis y Kobayashi, 2002, premio Nobel de Física. Bueno, listo, solucionó el problema de los neutrinos. Pero como los físicos solares son cabezones y querían seguir probando el interior, a ver cómo lo veo, nace la heliosismología. La heliosismología es el estudio de los modos de oscilación del Sol. El Sol oscila, todo el interior oscila, todos esos movimientos convectivos llevan a oscilaciones de la superficie del Sol. Hay zonas del Sol que se acercan a nosotros y otras zonas que se alejan. La primera oscilación, la mejor medida sobre el Sol, tenía un periodo de 5 minutos. ¿Está bien? Y se sigue midiendo. El Sol, esto que tienen acá, o sea, saquen el centro que fue puesto ad hoc para mostrar el interior, y miren esto es real, esto es un modo de oscilación resultado de una simulación numérica. Esta zona se mueve hacia el rojo, o sea, se aleja de nosotros, esta zona azul se acerca a nosotros. ¿Cómo se mide esto? Bueno, efecto Doppler. En líneas, por ejemplo, níquel. En líneas del níquel, que es lo que medía el MDI. El HMI no sé en qué lo hace, pero el MDI lo medía en líneas del níquel. Y una cosa que es sorprendente, miren hasta dónde pueden medir estos modos. Están acá dentro de la zona radiativa. O sea, estas ondas que hay en el Sol, estas oscilaciones son acústicas. El Sol canta. El Sol nos está cantando, obviamente no los escuchamos, porque el periodo es, si, creo, no voy a decir, espero no decir pavadas, creo que el La son 440 Hz, una nota La del diapasón, lo que uno golpea el diapasón y se lo pone en la oreja. Estas oscilaciones tienen 5 minutos, con lo cual estoy hablando de 2 por 10 a la menos 5 en frecuencia, en Hz. Obviamente, y completamente, si quisiese escuchar cantar al Sol, no lo voy a escuchar cantar, dejando de lado que la densidad del medio interplanetario, la onda de sonido no se propaga, pero en el Sol hay ondas acústicas. Y esas ondas acústicas llegan hasta la base de la zona fotosférica, y ahí es donde estoy yo midiendo las oscilaciones, y de acuerdo a los modos que mido, infiero hacia el exterior. Esto que están viendo acá son datos reales. Son datos reales. Azul, va a empezar otra vez. Acá hay un señor hablando, pero bueno, no importa, no. Estos son datos del Global Oscillation Network Group, que es una red que mide oscilaciones solares, una red de instrumentos, y lo que están viendo en azul es zonas del Sol que se alejan, es Doppler, y en azul zonas que se acercan, y en rojo zonas que se alejan. Para los astrónomos, rojo es me alejo, azul es me acerco. Bueno, Doppler, ¿está bien? Entonces, estos son datos reales, ¿está bien? No es una simulación. Esta es la simulación de un modo, estos son datos reales. Bueno, y si seguimos, ahora, ¿qué otras cosas se dieron con la heliosismología? Lo que están viendo, todos se ríen porque yo le llamo heliomoto, pero no sé traducir soundwave.
si un earthquake es un terremoto, porque un soundquake no es un heliomoto. Así que acá todo el mundo cuando digo heliomoto se ríe, pero no sé traducirlo. No tengo ni idea, para mí es un heliomoto. Esto se mide, acá van a ver, acá hubo un gran evento muy energético que disparó mucha energía, no solo hacia afuera del Sol, sino hacia abajo, y hizo oscilar la atmósfera solar, la parte fotosférica, ¿no? Lo que están viendo son ondas de la oscilación de la fotosfera. Entonces, así como los geólogos conocen el interior de la Tierra estudiando las oscilaciones de la superficie y los terremotos, los físicos solares conocen el interior estudiando las oscilaciones y los heliomotos. O sea, a partir de acá se infiere cómo es el interior. Y una cosa que a mí me sorprendió, porque yo no sabía que habían llegado tan adentro, pero ahora me lo vi, esto está bajado de un paper de gente que ha estudiado son datos de heliosismología del Michelson Doppler Imager, y miren, están casi adentro del núcleo. O sea, han medido oscilaciones en la zona, toda la zona convectiva, toda la zona radiativa, y están entrando al núcleo. O sea, acá técnicas cada vez más sofisticadas, no sé si van a llegar a medir oscilaciones dentro del núcleo, pero están midiendo oscilaciones hasta el núcleo. ¿Está bien? Obviamente tienen los datos y hay que pasarlos por códigos de computadoras y técnicas de inversión, que tal vez algunas no sean tan buenas, pero esto es lo que ellos están midiendo ahora. Entonces el Sol, esta es la superficie, ¿está bien? Esta es toda la zona convectiva, esta es la zona radiativa, este es el medio. Acá está la superficie. Entonces el Sol no solo rota diferencialmente en la superficie, sino que rota diferencialmente hacia el interior. El núcleo y la zona radiativa rotan como rígidos. Más o menos, acá está esto entre las barras de error, digamos que rotan como rígidos. Lo sorprendente, y esto hay que marcar, que en esta zona, en donde hay un gran gradiente de variación en la rotación, ahí esa zona se llama la tacoclina. Tacos, ¿cómo es? Velocidad en griego. Tacos no es velocidad en griego. Bueno, pero tacoclina porque viene de alguna palabra griega que significa velocidad. Y es en esta zona, en donde hay este gran gradiente de variación de la rotación diferencial, en donde se genera el campo magnético. Ahí yo tengo corrientes, ¿sí?, hacia un lado, corrientes del plasma, de mi plasma ionizado, una fuerte variación de la velocidad en el interior, condiciones para, como dijo Ørsted, tener a partir de corrientes campo magnético. Entonces esta tacoclina es muy importante, digamos. Esta variación abrupta que midió la heliosismología es muy importante. Y sigamos, y ya terminé el núcleo, y ahora me voy a la atmósfera. Bueno, si la temperatura y la densidad venían bajando, uno esperaría que sigan bajando. Si el horno está dentro, yo espero que la temperatura baje. Con un horno yo espero que afuera esté más frío. Pero aquí, ¿qué? Acá estamos en la fotosfera, donde se ven las manchas, por acá. Esto sería una imagen en el visible del MDI, acá tengo unos 6000 grados, esta es la densidad. Vengo bajando, bajando, bajando hasta un punto que se llama, en la atmósfera solar el mínimo de temperatura son unos 4700 grados. Y a partir del mínimo de temperatura empieza la cromósfera, que tengo una baja cromósfera, una alta cromósfera, y empiezo a tener a los 10.000 grados en la baja cromósfera la línea de Balmer, H-alfa, ¿sí?, del hidrógeno, una línea de la serie de Balmer. Esta es la temperatura que necesito para formarla, y de repente se me fue la teoría al demonio, porque de repente la densidad sigue bajando, pero la temperatura se dispara. La temperatura se dispara acá, en una zona que se llama región de transición. Esta es una imagen a unos 100.000, 80.000, 100.000 grados, en helio
2 es helio una vez ionizado, 304 Armstrongs, acá están los instrumentos que las tomaron, y luego sigue la corona, que más o menos en media está en 1.000.000 de grados, hay zonas de 2, en un evento activo pues ya a los 20 millones de grados, o sea, así como Kelvin, hablamos todos de Kelvin, y todavía sigue siendo una gran pelea y una gran discusión y una gran, bueno, como todos están por acá los que dicen que se calienta la corona por ondas, y por allá los que dicen no se calienta por ondas, se calienta por disipación de corrientes en láminas de corrientes, no voy a reconexión en pequeña escala, etc. La pelea sigue, yo estoy con los de acá y no con los de allá, pero estoy con los de acá para estructuras bajas del Sol, de la baja corona, y me paro de acá cuando estoy hablando de estructuras altas. Resumiendo, a mi buen saber y entender, los dos mecanismos funcionan. Hay ondas, hay láminas de corriente, hay disipación tipo Joule, porque hay corriente y disipa tipo Joule. Las dos cosas existen, pero las observaciones nos muestran que en algunas estructuras es más preponderante un mecanismo respecto del otro. Pero bueno, a mí no me... A esta altura del partido, yo ni me voy a poner de este lado ni de este lado y voy a decir, bueno, en este caso tal cosa, en este caso tal otra, todo funciona, pero bueno, a veces se pone de mayor, o sea, se manifiesta mejor, se lo mide mejor un mecanismo que otro. Yo tengo un trabajo en calentamiento de la corona en estructuras bajas y me daba bárbaro con los modelos de disipación de láminas de corriente, pero trabajo con otras personas en mi grupo que hace calentamiento de estructuras grandes y ahí funcionan las ondas. Entonces la camiseta no me la voy a poner nunca y entonces uno tiene que decir las cosas. O sea, estos dos mecanismos funcionan. Dos verdades. Hay dos verdades. Pero no son dos verdades. Esto pasa siempre junto. Sí, pero pasa siempre, está pasando siempre, las dos cosas pasan simultáneamente. Las observaciones nos muestran que en algunas estructuras este mecanismo es privilegiado, tal vez por cómo lo miramos las observaciones. Uno ve lo que, de acuerdo a los anteojos que se puso delante de los ojos, cambia los anteojos y ve otra cosa. Eso también. Y en otras estructuras, por ahí, porque medimos de otra manera, el otro mecanismo parece preponderante. ¿Está bien? Entonces esto todavía es pelea de por qué se calienta la corona. Esta zona de la cromósfera, esta zona, la baja cromósfera, es disipación de ondas acústicas. Estas ondas acústicas generan, y esto lo dicen desde 1968, y le da por la generación de ondas la temperatura que tiene que tener la baja cromósfera. Algunos dicen que también hay fenómenos magnéticos, pero a las ondas acústicas le va bárbaro. O sea, las ondas acústicas generadas se transmiten hasta la base de la fotosfera, pero en algún momento se transforman en ondas de choque. No sé si alguna vez alguien escuchó hablar de una onda de choque. Cuando uno tiene una onda de choque, la onda de choque disipa energía. Una onda lleva la energía con ella, pero para disiparla necesita ciertas condiciones. En la baja cromósfera se dan las condiciones para que las ondas acústicas disipen su energía. Entonces, o sea, el problema empieza a partir de acá. ¿Está bien? Necesitamos algo más. Sigamos. Esta es una película y van a ver las distintas características, o sea, las características de la atmósfera a distintas alturas, distintas temperaturas, se observan en distintas longitudes de onda. Es solamente una linda peliculita que les va mostrando la fotosfera. Esto es el campo magnético, del cual todavía no hablé. Esto sería la alta cromósfera. Acá estamos entrando en la región de transición, acá ya estamos en la corona. Y lo vemos en extremo ultravioleta, o sea, empieza en el visible, después sigue el campo magnético, y después tenemos líneas de ultravioleta y extremo ultravioleta. Bueno, y ahora, esto es para que vean desde dónde vemos las capas de la atmósfera solar, no de nuestra atmósfera, de la atmósfera solar. Nosotros vivimos en lo que se llama la troposfera, que llega a unos 12 kilómetros de altura. Después viene la
estratosfera, la mesósfera y la termósfera o ionosfera. La termósfera o ionosfera. ¿Está bien? Entonces esto sería, tenemos una ventana en el visible, entra un poco del infrarrojo, un poco del ultravioleta y tenemos una ventana en radio. Entonces por eso yo mostré observatorios terrestres del visible y del radio, porque eso sí lo medimos desde tierra. También se puede medir el infrarrojo. Esta parte del infrarrojo se mide y de hecho en el Casleo o lo iban a poner en el OASPA los brasileños. En el OASPA hay un detector de infrarrojo, o sea, en esta ventana de datos solares, ¿no? Entonces, bueno, esto sería el paraguas de la atmósfera, si quieren decirlo así, y esto es lo que pasa. Por suerte para nosotros, la radiación de alta energía, rayos X, gamma, la mayor parte del ultravioleta y parte del infrarrojo son absorbidos por encima de la troposfera. Nos podemos sentir agradecidos porque ni los gamma ni los X, porque el Sol es la corona, es un hermoso radiador en X y cuando hay fenómenos activos el flujo de rayos X aumenta muchísimo. Por suerte la atmósfera, cuidemos la atmósfera. Mensaje fuera, cuidemos la atmósfera. Bueno, y ahora voy a la fotosfera. ¿Qué estructuras se ven en la fotosfera? En la fotosfera están las manchas. Estos son datos reales. Acá tienen el relojito que dicen cómo están acelerados los datos. En la fotosfera tienen la granulación. Esto que está acá, los gránulos que tienen este tamaño típico, obviamente son todos tamaños típicos, cubren toda la superficie del Sol menos las manchas y representan la parte superior de las celdas convectivas. Pero que las celdas empezaban siendo más grandes, después se achican. Cuando llegan a la fotosfera, esto es lo que vemos de las celdas convectivas. Ven que se ve más grisecito en algunos lados y con zonas más brillantes. Bueno, las zonas más grisecitas es por donde asciende el plasma caliente, se enfría y baja por los bordes del gránulo. ¿Está bien? O sea, es el movimiento de la convección lo que están viendo. Esta es la umbra de la mancha, bueno, umbra porque es oscura. Esta es su temperatura, acá se miden unos miles de Gauss, y esta es la penumbra de la mancha en donde el campo disminuye. Gracias al trabajo de George Ellery Hale en 1908, a partir de ahí, que midió en espectros por desdoblamiento Zeeman, en espectros de hierro, pudo medir el campo magnético. O sea, gracias al trabajo de Hale, nosotros sabemos que las manchas son sitios de campos magnéticos intensos. Lo que están viendo es una banda en el visible del Dutch Open Telescope que está en Canarias. ¿Está bien? O sea, esto es real. Lo que ven son datos reales. ¿Está? Bueno, a veces los chicos me preguntan, bueno, yo voy a decir, por ahí es una avanzada, ¿no? Pero lo voy a decir, porque les llama la atención la forma de la mancha. Entonces yo les digo, imagínense un ramo de tulipanes, ¿no? Tienen cabo largo y digo tulipanes porque son flexibles. Aprieto los tulipanes, ¿no? Los aprieto. ¿Qué veo arriba? Que se caen para los costados. Bueno, donde los aprieto tengo esta superficie, ¿sí? Si acá tengo la misma cantidad de cabos de tulipanes que acá arriba, el flujo magnético es mayor porque mi área es menor acá que en donde se caen las ramas de los tulipanes. Entonces la umbra tiene el campo magnético más intenso, la penumbra tiene el campo magnético menos intenso. Entonces disculpen, pero así les digo a los chicos del secundario que vienen a escuchar una charla de Sol, bueno, mi charla de Sol, ¿está bien? O sea, para que dicen, ¿por qué oscuro y por qué el campo magnético es tan intenso y por qué? Porque se lo preguntan. Los chicos curiosos son curiosos. Entonces uno termina hablando de tulipanes. Pero bueno, por lo menos la idea de flujo está. Bueno, acá está, lo que ven acá es luz blanca del MDI, al simultáneo, bueno, más o menos es el mismo día, no es simultáneo, campo magnético del MDI. Esta zona recuadrada es esta,
Entonces acá podemos asociar una mancha a una zona de concentración de campo intenso. Van a ver las manchas donde el campo es más intenso. Donde el campo es menos intenso no vemos las manchas. ¿Bien? La mancha necesita, para verse en luz blanca, yo necesito, si el campo magnético es muy intenso, necesito bajar la temperatura a unos 4500 grados respecto del entorno. Por eso está oscuro, ¿no? ¿Y por qué baja así la temperatura? Según cuentan las malas lenguas, es porque el campo magnético inhibe de cierta manera la convección y el transporte de energía. ¿Está bien? Entonces, al inhibirse el transporte de energía, son más oscuras porque no tengo con qué calentarlas. Así de fácil, mientras que el entorno sí lo puedo calentar. Bueno, entonces, estas que están acá son conjuntos de manchas, bueno, que acá son muy chiquititas, estas son muy chiquititas, son manchas no tan intensas, y por lo general yo tengo manchas de a pares. Y si ustedes miran, y ahora esta es convención, blanco es campo magnético, yo acá lo puse como uno lo diría en un imán, el campo magnético positivo o polo norte de un imán. Oscuro, el campo magnético negativo o polo sur de un imán, es convención el color. Entonces en blanco es campo que sale del sol hacia mí, en negro el campo que entra al sol. O sea que si yo pienso acá, podría dibujar, y les voy a mostrar que uno lo ve en los datos, una línea de campo que sale de acá y se mete acá. Salgo de acá una línea de campo y la meto ahí adentro. Como si agarran un imán, lo ponen, tiran limadura de hierro y ven, ¿sí?, la traza de la limadura de hierro trazando la línea de campo. Entonces, por lo general, si tengo una positiva, tengo una negativa, y a ese conjunto se le llama región activa. Y le voy a llamar región activa a la altura de la fotósfera, a la altura de la cromósfera, a la altura de la corona de Oremán, región activa. ¿Está bien? Y es donde tengo el campo más intenso. Obviamente acá hay campo disperso, porque las regiones activas nacen, maduran y mueren. ¿Está bien? Los mismos movimientos de la fotósfera desgrana a estas concentraciones de campo. Tengo todo en tanto movimiento que las difunde. Vamos a usar la palabra que corresponde, el campo magnético se difunde. No solo por la difusión propia, como tirar una gota de tinta en agua, una gota de tinta se difunde, sino que además los movimientos fotosféricos ayudan a que se difunda. ¿Está bien? Entonces las regiones activas nacen, maduran y mueren. ¿Está? Y ahora de vuelta lo que van a ver acá es la rotación solar. De vuelta, todos estos son datos reales. Ustedes están viendo datos reales. No, cuando hay simulación artística les aviso. Pero lo que ven son datos reales. Miren las manchotas que entraron. Y estas manchas se asocian a zonas magnéticas llamadas regiones activas fotosféricas, como dice, y acá tienen el magnetograma rotado. Todos datos del Michelson Doppler Imaging. ¿Está? Entonces tenemos la misma, bueno, y no, creo que no son del mismo mes, no. Pero para que lo vean, ¿está? Bueno, y hoy tanto hablaron de Vulcano, que acá aparece Vulcano. El señor Schwabe quería encontrar Vulcano, o sea que no todos los que ustedes nombraron querían encontrar Vulcano, este señor también. Entonces pensó que podía verlo transitar el Sol, pensó en eso. Empezó a estudiar variaciones de manchas y, oh sorpresa, se dio cuenta que el número de manchas variaba en forma cíclica, con un periodo de aproximadamente 11 años. Eso fue el descubrimiento del ciclo solar, que también se llama ciclo de Schwabe. ¿Está bien? O sea, buscando una cosa se encontró con otra. ¿Está bien?
Entonces acá tienen 400 años de observaciones de manchas, el número de manchas, este es un número de manchas promediado anualmente de 1610 a 2010. Obviamente estos datos no todos tienen la misma precisión, porque si se acuerdan que en el 1600 empiezan a mirar las manchas, obviamente este conteo es medio, bastante impreciso, digamos. Hay una época donde hay gente que dice que no se vio ninguna mancha, hay otros que dicen que sí hubo manchas, pero realmente la actividad bajó mucho, se le llamó el mínimo de Maunter. Hay montones de maneras de tratar de explicar, pero bueno, el Sol se fue a dormir, decidió, bueno, no, dejo de ser activo, o sea, no soy tan activo, pero no es que no hubo manchas, no es que no hubo manchas, sino que bajó muchísimo el número de manchas. Yo diría que recién a partir de 1848, 1850, o sea, a partir de acá, en 1818 empiezan a hacer las mediciones de manchas diarias, o sea, conteo de manchas es diario, pero es más o menos en el 48 que Wolf dice, las manchas hay que contarlas así. O sea, él postula una manera de contar manchas y famoso el número de Wolf. Que dicho sea de paso, como no hay verdades en ningún lado, el año pasado se publicó, bueno, yo soy editor del Solar Physics, el año pasado el Solar Physics publicó en diciembre un número especial sobre magnetismo y cómo hay que contar manchas, o sea, y se pelean todos y dicen que hay que revisar todos estos conteos de manchas porque los criterios no estaban bien establecidos. O sea que una vez que alguien dice algo, cuidado que no es cierto del todo, ¿está bien? Entonces, al que le interesa, bueno, puede leer el prólogo del número especial del Solar Physics y ahí explica, bueno, cómo se llega a la conclusión de que revisar todas las mediciones, porque no estaban bien empalmados los números de un observatorio con otro, etc. Pero digamos que desde 1850 podemos creer en esos números. Y bueno, como esto termina en el 2010, acá enganché del 2000 hasta, digamos, hasta ayer, hasta enero del 2017, el conteo de manchas, pero esto es el número mensual. O sea, no, por eso tiene más. O sea, este está suavizado anualmente, este es el número mensual, este sería el ciclo solar 23. Tuvimos un extenso y largo mínimo del ciclo solar 23. Hubo en el mínimo, no quiero mentir, pero hubo 200 y pico de días sin manchas. O sea, sin manchas. O sea, fue un mínimo extenso y muy poco manchado. Y este es el ciclo solar en el que estamos. Andamos por acá, esto sería enero, y esto es una predicción, porque a todo el mundo le gusta predecir qué va a pasar. Entonces, una vez que va a iniciar un nuevo ciclo, se publican papers prediciendo cómo va a ser, cuándo va a tener el máximo, cómo va a ser el mínimo, y bueno, y todo eso se hace a partir de estudios probabilísticos sobre todas estas mediciones. O sea, no es que meten un modelo, sino que hacen estudios probabilísticos. Entonces, esta es la predicción de Hathaway. Señor Hathaway, están viendo ustedes muchos datos del señor Hathaway que trabaja en Marshall, está en Huntsville, que está en Marshall, que está en Huntsville, Alabama, y es profesor de la Universidad de Huntsville, perdón. Bueno, y esta es su predicción. Hay montones de predicciones, ¿está bien? Un día mi director de tesis dijo que los físicos solares se sentaban alrededor de la mesa, agarraban una perinola, en la perinola en cada lado decía el mínimo del ciclo va a ser tan año, el mínimo del ciclo, tiraban la perinola y hacían la predicción. O sea, eso es Marcos. Un día me dijo, ¿sabes cómo predice la evolución del ciclo? Así predice. Porque en realidad el Sol hace lo que se le da la gana. O sea, uno predice, pero a veces la pega y muchas veces no pega nada. Así de fácil. Bueno, entonces esto son 400 años de observaciones y nosotros andamos por aquí. Miren cómo los ciclos varían en altura
hay ciclos más altos que otros. Miren qué peticito es el 24 respecto del 23. Y bueno, encima de esto, y ahora vienen los predictólogos, tenemos un ciclo de 11 años, que tenemos mínimo de Maunder, mínimo de Dalton, sumado a esto hay un ciclo de 100 años, y por qué no uno de 400. Lo que pasa es que para predecir bien un ciclo de 400 necesito por lo menos 1200 años de observaciones. Si yo quiero decir que algo tiene un periodo de 400 años, por lo menos le tengo que ver 800 años. Y si tenemos solo 400 años de observaciones con cierta certeza, bueno, de vuelta, estirar la perinola. O sea, sí hay indicaciones de que el ciclo de 100 años es un poco más, pero el ciclo de 400, yo quiero 800 datos para decir que era un ciclo de 400. Quiero 800 años de datos para decir que era un ciclo de 400. Con menos no me conformo. ¿Está bien? Y bueno, pero se dice. Bueno, y ahora hay otro, esto que está acá, no sé si lo ven, son mariposas. Se llama diagrama de mariposa, o sea, porque bueno, los solaristas somos así, usamos palabras de la lengua, o sea, cualquier cosa y lo usamos. Tenemos las protuberancias, los filamentos, la mariposa, la playa. Cuando vino un francés y bautizó a algo que le parecía una playa rodeando a la Mancha, le llamó playa, la playa. Y nosotros seguimos usando playa, etc. O sea, de acuerdo a cómo se ve, se lo bautiza. Bueno, esto que está acá es ver el ciclo de otra manera. Estos ahora son de vuelta datos reales, pero no de manchas, sino de campo magnético. Esto sería una mariposa magnética. ¿Está bien? Bueno, ahí vamos. Agarremos esta mariposa. Ciclo solar 23. Empieza acá. O sea, empieza acá, supongamos que empieza acá. ¿Qué notamos? Parece que las manchas aparecen, vamos a hablar ahora de región activa, porque no estoy mostrando manchas, pero tienen que saber que donde el campo más intensos hay manchas. O sea, hay mariposas de manchas, mariposas magnéticas como esta también. De vuelta, lo que están viendo son datos reales del Kitt Peak National Observatory. Todo lo que lo muestro son datos reales. Entonces, agarremos este. Las manchas parecen nacer por acá y por acá. Digamos más o menos 30-35 grados de latitud norte o sur. Avanza el ciclo. Acá ya no hay más. Acá estamos en el mínimo. Avanza y cada vez nacen más cerca del ecuador. ¿Se ve? Otra cosa a notar. Amarillo es polaridad positiva, azul es polaridad negativa. ¡Qué sorpresa! Arriba tengo amarillo acá y azul acá azul acá y amarillo allá. Entonces quiere decir que la orientación de las polaridades es distinta en el polo norte que en el polo sur. En el polo norte tengo la polaridad, en este ciclo en particular, esta polaridad positiva acá, más cerca del ecuador, y la otra más alejada. ¿Está bien? Entonces, avanza el ciclo, la orientación de las polaridades se invierte, y ahora, oh sorpresa, le podemos explicar el dínamo, pero esto para que lo vean. Estas parecen migrar hasta acá, y estas parecen migrar acá. El norte solar magnético era positivo antes, pero empezó a migrar mucho campo negativo, invirtió el polo. Pasó de positivo a negativo. ¿Está bien? El polo cambió de signo. Y acá era negativo, yo le pongo sur y norte porque quise ponerlo por los imanes, digamos. Polo norte, polo sur. 5 minutos no termino. ¿Me da poco más? Porque ya le dije, ya tengo 10 puede ser. Bueno, entonces acá se invierte el polo, entonces cada 11 años la polaridad de los polos se invierte, lo que define un ciclo de 22 años. Sigamos. Ahora ven lo que vieron, de vuelta con datos reales, una película de Hathaway, las hermosas películas con datos reales, y ahora van a ver evolucionar el ciclo. Mínimo, nacen, máximo, 96 es el mínimo, mínimo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Lo que les conté, ahí está. Sigo, porque me están apurando. ¿Cómo se origina el campo magnético?
Bueno, acá tengo que juntar la tacoclina, la rotación diferencial, etcétera, etcétera. En algún momento el Sol es como el dipolo de la Tierra, con un polo norte, un polo sur, un campo prolijito. Giro más rápido en el ecuador, estiro las líneas de campo, lo estiro, tanto, lo intensifico y de repente, por flotación, se llama así, esos arcos magnéticos que iniciaron a que el campo estaba en la zona convectiva, ahora tienen suficiente polenta y emergen y forman una región activa, que esta es positiva, esta es negativa, con un polo norte positivo, como esta ahora, por movimientos de circulación meridional, porque el Sol se mueve para todos lados, se mueve diferencialmente en superficie, se mueve diferencialmente al interior, y encima tiene flujos de material, velocidades meridionales, se llama, o sea, a lo largo de los meridianos. Entonces, esta migra al polo norte y, como es negativa, va a cancelar el positivo hasta que sea negativo y vuelva a empezar la historia otra vez. Esta migra al ecuador y se va a cancelar con esta. ¿Está bien? Esto que está acá es un esquemita del modelo de Babcock-Clayton, del dínamo solar. Bueno, y esto es una peliculita del dínamo. O sea, ahora sí es una simulación artística. Y de repente van a ver un Sol lleno de chichones, que son todas las regiones activas que emergen en la superficie. Y el ciclo solar se manifiesta en todas las capas de la atmósfera. Esto es hierro 12, hierro 11 veces ionizado, 1.500.000 grados, un Sol de mínimo y un Sol de máximo. ¿Está bien? O sea, no solamente lo veo en la fotósfera, lo veo en la cromósfera, lo veo en la baja corona, lo veo en la alta corona, lo veo en cualquier capa de la atmósfera. Y de vuelta, esta trata de mostrar que donde tengo manchas, tengo regiones más brillantes, más calientes, que son las regiones activas en otras capas de la atmósfera. O sea, el campo magnético, a partir de ahora, le da estructura a todas las capas de la atmósfera, a la cromósfera, a la corona, alta y corona baja. ¿Está? Sigamos. La cromósfera. Estas son estructuras de la temperatura típica de la cromósfera, por lo general se le llama la capa roja, porque se la vio originalmente en la línea H alfa del hidrógeno, la línea hacia H alfa, la serie de Balmer, que son 6.563 Armstrong rojo. Por eso se llama la capa roja, porque la miraban usualmente ahí, y acá tiene, a esto se le llama filamentos, y cuando se los ve, esto en el disco, ahí vamos. Las cosas en física solar tienen un nombre, a veces cuando se los ve en un lugar y otro nombre cuando se los ve en otro, porque es histórico. Entonces, estos se llaman filamentos sobre la superficie cromosférica y protuberancias en el limbo. Esta protuberancia tiene una altura de 350.000 kilómetros. Y este es el abuelito de Grandaddy. Esta es una protuberancia. Son datos del 40 y pico, así lo decía al inicio. Tenía una altura de 200.000 kilómetros y de punta a punta tenía 700.000 kilómetros. 700.000 kilómetros es el radio solar. De una punta a otra de esta protuberancia había 700.000 kilómetros. ¿Tá? De vuelta, esto sí es una digitalización de fotografías del High Altitude Observatory de los 40, y digitalizando las fotografías hicieron esta película. Y después viene la baja corona, que por la temperatura se observan rayos X y ultravioleta, y acá tienen los arcos. Arcos, muchos arcos, y miren cuán dinámicos que son muy dinámicos. ¿Tá? Acá no hay eventos activos, acá no hay fulguración, no hay eyección de masa. Esta es la dinámica propia de los arcos. ¿Está bien? Esto un físico solar le llama sol quieto o sol tranquilo. No es para nada tranquilo, pero
pero le llamamos así. Quiet sun, sol quieto, sol calmo. Más que quieto, no es quieto, porque sería el sol tranquilo o el sol calmo. Bueno, y ahora, ahora empieza un poco de mi propaganda. Nosotros tenemos los arcos magnéticos, ¿está bien? Un poco de mi propaganda porque yo hago campo magnético solar. Esa es mi especialidad. Entonces acá viene, voy a mostrar algunos modelitos. Esto sería un arco magnético que atravesó la fotósfera. Acá está la polaridad norte, polaridad positiva, acá la polaridad sur. Esta es la zona convectiva, esta es la zona coronal. En la zona convectiva el plasma manda. El plasma le dice al campo hacer lo que yo quiero. Y en la corona el campo manda. Y bueno, mi analogía es, agarremos un paquete de espaguetis y agarremos una olla con agua hirviendo y sumerjámoslo en la olla de agua hirviendo. Los espaguetis que están en la olla de agua hirviendo se empiezan a ablandar y se mueven como el agua lo lleve. O sea, la densidad y temperatura de abajo sacude a las líneas del campo. Arriba hay aire, temperatura más baja, y bueno, el aire se adherirá a los espaguetis. Entonces, el plasma manda y el campo manda. ¿Está bien? Campo y plasma se mueven juntos, pero a veces manda uno y a veces el otro. Eso tiene que ver con algo que a los físicos le llamamos la beta del plasma. No hace falta que lo sepan, pero esa es la idea. En un lugar, el plasma le dice al campo lo que tiene que hacer, en otro lugar, el campo le dice al plasma lo que tiene que hacer. ¿Está bien? Y acá hay una región activa y acá tienen un arco en la corona. Y de vuelta puse el norte y el sur. Sigamos. Bueno, ahora viene, y aquí esto es lo que bueno, hago yo y otros más, unos cuantos del grupo. Suponemos que yo tengo el campo magnético, mediciones reales. Agarro y la superpongo a observaciones del campo magnético. Acá está superpuesta a estos datos en hierro 12. Y acá, con un código numérico, la ley Maxwell, la Marinkoche, el rotor de B, bueno, todas esas cosas que uno hace, que alimenta una computadora, toma esto como condición de contorno y puedo modelar las líneas. Ahora, comparo mis líneas con los arcos que tengo, comparamos, se parece que contenta que me pongo, ya me pongo muy contenta, y ahora yo tengo, de acá la densidad y la temperatura, de acá el campo magnético y la altura. Si mi modelo está bien, o sea que altura tengo todos estos parámetros. Entonces conozco todos los parámetros físicos de los arcos. Obviamente, tengo que creer que mi modelo es bueno. Bueno, es todo lo bueno que yo puedo hacer. Pero se puede hacer. ¿Está bien? Entonces uno modela tomando datos reales como condiciones de contorno, fija los parámetros libres del modelo comparando con estos datos reales y traza su línea. Mete todo en una maquinita y saca la temperatura, la densidad del campo magnético a distintas alturas de las estructuras, por ejemplo. Y ahora viene la alta corona. La alta corona, y digamos la corona baja, que se ve en rayos X y el extremo ultravioleta, recién supimos cómo era a partir de los 70, porque se lanzó el Solar Maximum Mission, que tomó fotografías de la baja corona en X. Ahí supimos cómo eran los arcos. Antes sabíamos por los eclipses cómo era la corona, pero la corona externa. ¿Por qué le digo externa? Porque si miran estas estructuras de acá a acá, hay más de un radio solar. Mientras que los otros arcos que yo les mostré tendrían 100.000, 200.000 kilómetros de altura. Por eso le llamé baja y alta. Entonces esto es un eclipse. Acá está la luna tapando, pero esto no está en luz blanca. Esto está tomado en el desierto de Gobi, en Mongolia. Son datos de Shadia Jabal, cazadores de eclipses, que usan los eclipses para medir ondas, oscilaciones, temperaturas. Y usan filtros de hierro 11, hierro 14, y con un alto procesamiento de los datos, muy sofisticado procesamiento, pueden ver estas estructuras.
¿Está bien? O sea, hay que procesar esos datos, que sí, para aumentar resolución y una sarta de cosas. No es que aumentan la resolución, sino, bueno, no me sale la palabra, enhance. Mejoran los contrastes, y entonces ven estas estructuras que se llaman Helmet Streamer, y Helmet Streamer es un streamer en forma de yelmo, porque esto parece la cimera de un yelmo, pero yo puse un yelmo para ti. Por eso es Helmet Streamer. Por eso en física solar las cosas se llaman por lo que parecen, por cómo uno las ve. Entonces, que ven arcos, agujeros coronales, que es donde las vías de campo se abren. Un agujero coronal le llaman agujero porque no hay zonas brillantes, sino que son más oscuras. Y los Helmet Streamer. Y arcos. Ahora, así como toda la atmósfera solar varía con el ciclo, esto es una corona de mínimo y esto es una corona de máximo. ¿Está bien? En la corona en el mínimo es donde se ven mejor detalladas las estructuras coronales. La corona de máximo, hay montones de regiones activas, hay un gran despelote de piole en la fotósfera, entonces es un poco más confuso, pero no por eso deja de ser bonito, digamos. ¿Está bien? Pero las estructuras las vemos mejor en el mínimo. Y también lo modelamos. Pero ahora, si yo quiero modelar el campo en toda la esfera solar, no me alcanza con un magnetograma. Se usa lo que se llaman magnetogramas sinópticos. Es como tener un planiferio del campo magnético solar. Esto es una rotación solar. Ahí hay unos 26 días de datos de campo magnético. Se lo mete en una computadora y se hace un modelo de geometría esférica. Y después se lo compara con los datos, con observaciones, por ejemplo, luz blanca u otras observaciones, para ver si lo que uno calculó está bien. Este es el modelo de este magnetograma sinóptico. Esto es la observación de un eclipse en el 95, el mismo día en que está modelado esto, se ha puesto con el sol mirando al mismo día, el 24 de octubre del 95. Este es el streamer, este es el streamer, acá tengo el streamer, acá lo tengo, acá tengo el agujero coronal y acá tengo el agujero coronal. O sea, comparamos, se parecen, de vuelta me pongo contenta, y entonces ahora la cosa es que la temperatura y la densidad no se sacan de acá, sino que hay que usar técnicas tomográficas tridimensionales de datos de toda la rotación solar en extremo ultravioleta para tener bandas distintas y calcular temperatura y densidad. Pero con esto, más esto, de vuelta, conozco todos los parámetros físicos de las estructuras de la corona. Ya termino. Y después termina el viento solar. Se acabó. Aquí termino, no le muestro nada de lo que les iba a mostrar, pero acá termino. Hay un flujo de viento solar, es un flujo de partículas, y es a las 9 kilos por segundo, salen de acá, abandona el Sol, puede tener velocidades de 800 kilómetros por segundo, temperaturas de hasta 80.000 Kelvin, y la atmósfera solar se extiende. Esta es visto en el 96, es en época de mínimo, y su influencia termina en lo que se llama la heliopausa, a más o menos 90 unidades astronómicas, o sea, 15.000 millones de kilómetros del Sol. ¿Tá? O sea, ya viajamos, se acabó. Yo tenía lo que sigue para mostrarles, como, bueno, no importa, vayan a esta página http://helioviewer.org, y acá les iba a explicar cómo ver el Sol, más o menos ahora, o media hora más adelante, fotitos, hacer peliculitas, mostrarles a los chicos, superponer magnetogramas, datos, acá hacer fotitos, hacer una peliculita, etcétera, etcétera, con datos reales en línea, que ven hoy y que por ahí fueron tomados una hora más atrás. ¿Está bien? Repito, el Sol lo monitoreamos mucho. Y agradecimientos, como no agradecí a nadie, agradezco a todos
Estos somos los del grupo de física solar, somos un montón, somos 14. Y muchas gracias. Esto es nuestro telescopio refractor en una montura de madera, porque no teníamos montura, y lo sacamos en la Semana de la Física para mostrarles el Sol y las manchas, con este poderoso atenuador acá, a los chicos del secundario. Yo soy esta que está acá, Germán, nuestro estudiante que si Dios quiere se doctora ahora en marzo, y por acá metido en el tumulto está Marcelo. Así que, bueno, muchas gracias. Tenemos media pregunta. Media pregunta. Ya me pasé un montón. Media pregunta. Media pregunta. ¿De qué se protege el sol con eso? Acá hay un atenuador. ¿Qué? El sol tiene puesto los lentes. ¿De qué se protege? Tiene un atenuador. Es más, busqué un sol con lentes porque pensaba así. Pónganse siempre algo delante de los ojos cuando miren el sol. Entonces busqué un solcito con lentecitos. O sea, pero no lentes, porque el sol no. Sí. Cristina, ¿qué edad tiene nuestra estrella solar? 4.500 Millones. millones de años. Estaba puesto en una... Estaba puesto a qué edad dura, pero yo digo que... No, la que tiene. La que tiene. Está a la mitad de su vida. Si está preocupada por si se va a pagar, No te preocupes. Tenés para los hijos de 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 tus hijos, etc. Está a la mitad de su vida. Sí. En relación con la pregunta de la chica, o sea, esos 4.500 millones de años se toman a partir de qué momento, a partir de ese momento que Sí, vamos a hablar. Supongamos que él es capaz como astrónomo de explicar la formación de planetas y de estrellas. Yo podría guitarrear un poco. Leo. Podríamos tomar básicamente el inicio de la fusión del hidrógeno. Sí. De todos modos, Sí. que es más o menos 100, 200 millones de años. Sí. pero cuando entra en secuencia principal. Esencialmente. Sí, cuando empieza a pasar a Tengamos en fundir, cuenta a que- fusionar hidrógeno en el que estos más o valores menos. son más o menos... Sí, obvio. De Son, manera Más o menos lo que te conté. vamos a decirlo así. Son Más o menos lo que valores te conté. astronómicos. Con lo cual es el valor con error astronómico. Como decía Virpi, más vale un dato con una gran barra de error que ningún dato. ¿Está bien? Y a veces la barra de error es tan grande como el dato. Pero por lo menos ahí andás. ¿Está bien? Tenés una idea. ¿Está? Son errores, son datos astronómicos con errores. Ahora, las mediciones en el Sol de velocidades, temperaturas y densidades sí son espectrográficas, de espectros son bastante precisas. ¿Sí? Son bastante precisas. Tienen errores instrumentales, etc. Pero son bastante... No, estoy hablando de espectrografía, ser espectro. Doppler, ancho, esos valores de velocidades, esas temperaturas y densidades son buenas con espectro. Con instrumentos de banda ancha, digamos ahí ya patinamos un poquito. Pero lo mismo son bastante precisos. O sea, todos esos valores que te dije son bastante precisos. Y donde no te alcance el valor, sumás un modelo, como hacemos nosotros con el campo magnético, y entonces ahora tocamos la orquesta. Bueno, de todas formas, los modelos de evolución estelar son bastante creíbles. Lo que pasa, lo que tenés en el Sol, es que tenés heliosismología. Y con la heliosismología, ahí ya cambias, es mucho más. Lo que hablas de rotación diferencial del interior es realmente sorprendente. A mí me sorprende. O sea, es modelar el interior de una manera completamente distinta a lo que predicen las teorías de interior estelar. Estás usando otras herramientas, ¿sí? Y te da un interior como predicen las teorías, por lo cual más o menos cierra con muy bien. ¿Está? Bueno, muchas gracias. Perdón. Gracias.